Gloria a Dios, aleluya. Poderoso Jesús. Te damos gracias, Señor. Gracias. Gracias, Padre eterno. Gracias, gracias. En el nombre de gracias. Jesús. Aleluya. Gloria a tu nombre. Dios bendiga ricamente sus Aleluya. vidas. Aleluya. Gloria a Dios Dios. bendiga, amén. Bendiciones, amén. Vamos a meditar en la bendita y maravillosa palabra del Señor. En Lucas, capítulo 4, donde la otra reunión que tuvimos, la voz a Dios, vimos la tentación del Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Y seguimos en el capítulo 4 allí. Alabado sea Dios. Santo y poderoso Dios. Gloria a Dios, aleluya. Santo Espíritu de Dios. Háblanos, Señor. Gloria a Dios, amén. Dice la preciosa y maravillosa palabra del Señor. La leemos en el nombre del Padre, del Hijo Jesucristo y la comunión de su Espíritu Santo. Amén. Aleluya. En el nombre de Jesús. Amén. Dice la palabra del Señor. Amén. Lucas 4, 14 en adelante. Dice así. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en la sinagoga de ellos, y era glorificado por todos. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿No es este el hijo de José? Él les dijo: Sin duda me diréis este refrán: Médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí, en tu tierra. Y añadió: De cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Aleluya. Gracias, Santo Señor, Señor, en el gracias. nombre de Jesús. Bendita tu palabra, Señor. Después de que el Señor fuera tentado y fuera probado, alabado sea Dios, y venció con la palabra del Señor al tentador, o sea, al diablo, que el Señor lo reprenda en nombre de Jesús, dice en el verso 14 que Cristo principia su ministerio. Alabado sea Dios. Y dice: Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. Alabado sea Dios. Volvió a la tierra de Galilea allí en el poder del Espíritu. O sea que vino lleno del Espíritu, alabado sea Dios, a su tierra, a su región. Alabado sea Dios. Dice: y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. O sea que al venir con el poder del Espíritu, el Señor Jesucristo sanaba, el Señor Jesucristo libertaba, con el poder del Espíritu que de Él salía. A su nombre sea la gloria. Dice que se difundió su fama. Empezó a divulgarse lo que Él hacía. Alabado sea Dios. Dice, en el verso 15 dice: y enseñaba en la sinagoga de ellos, y era glorificado por todos. Ahora, una cosa que si a veces se nos escapa, por algo el Señor dice en su palabra en Hebreos 10:25, y no es por hacer pesado, y no es por siempre volver a lo mismo, pero la palabra del Señor lo dice. En Hebreos 10:25 dice: no dejan de congregarse, como algunos tienen por costumbre. Alabado sea Dios, y más cuando aquel día se acerca. Por eso, hermano, el día del Señor se acerca. El pueblo de Dios, los hijos verdaderos de Cristo, los hijos verdaderos de Dios,
necesitamos estar llenos del Espíritu, principalmente, y necesitamos nutrirnos de la palabra del Señor y de las enseñanzas de Jesucristo. Gloria a Dios. El Señor Jesús dice que anduvo por las aldeas, anduvo por ciudades, pero principalmente siempre cuando anduvo por las ciudades, no anduvo de casa en casa, sino que siempre tenía su centro de atención donde se leía la palabra del Señor. O sea, que entraba a la sinagoga como era su costumbre, porque lo dice la palabra del Señor. Dice que el Señor Jesucristo entró a la sinagoga allí en Galilea como era su costumbre. Así que era costumbre de Cristo entrar en toda la sinagoga, escuchar la palabra del Señor, las enseñanzas de Cristo, las enseñanzas que los ministros tenían allí, pero principalmente cuando se le daba la oportunidad, él también enseñaba, leía la palabra y enseñaba la palabra del Señor. Hoy en día, hermano, la gente prefiere estar en sus casas, prefiere estar en sus lugares de recreación antes de que venir a congregar, porque es un mandamiento de Dios. ¿Por qué venir a congregar? Hermanos, porque necesitamos no solamente la llenura del Espíritu, sino que necesitamos las enseñanzas de Jesucristo. Y el Señor, cada vez que se lee la palabra del Señor, cada vez que hay días de reunión en cada congregación, es donde se tiene que enseñar la palabra del Señor y la palabra de Jesucristo, amén, la doctrina de Cristo y de los apóstoles. Porque lo dice acá, y enseñaba en la sinagoga de ellos y era glorificado por todos. O sea que Cristo entraba en las sinagogas de Galilea, alabado sea Dios, y era glorificado por todos. O sea que le daban la gloria a Dios por la tanta sabiduría que él tenía. Alabado sea Dios. Ahora, en el capítulo 4, alabado sea Dios, gloria a Dios, dice el Señor que en Mateo 4, 23, gloria a Dios, en el capítulo 4 de Mateo, verso 23, dejamos marcado Lucas 4, es allí, santo y poderoso Dios, dice, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Lo que está queriendo decir aquí, que Cristo recorrió toda Galilea, la recorrió de punta a punta la ciudad de Galilea y el territorio de Galilea allí. Y dice que enseñaba ¿dónde? En la sinagoga, enseñaba en el lugar donde se predicaba la palabra del Señor, donde estaban los sacerdotes allí judíos. Alabado sea Dios, en la sinagoga de ellos dice, y predicando el evangelio del reino. O sea que en cada lugar te tienen que predicar el evangelio del reino de los cielos. Te tienen que predicar a Jesucristo, las enseñanzas de Cristo y de los apóstoles. A su nombre sea la gloria. Y haciendo memoria, hermanos, en el Antiguo Testamento de lo que Dios hacía con su pueblo, el cual el pueblo se rebelaba o lo dejaba de seguir a Cristo o de seguir a Dios. Por eso dice, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino. Y después decía, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Por eso se difundió su fama. En el verso 24 dice, y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencia, los afligidos, alabados a Dios, por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Por eso se difundió mucha gente, la fama de Cristo, ¿por qué? Porque era el único, hermano, que sanaba. Era el único, alabado sea Dios, que cuando traían a los afligidos por diversas enfermedades, el Señor los sanaba. Cristo los sanaba con el poder de su palabra y con el poder, alabado sea Dios, del Espíritu. A su nombre sea la gloria. Volvamos allí, Lucas 4. Por eso dice que el Señor Jesucristo enseñaba en la sinagoga de ellos y era glorificado por todo. Ahora, dice el verso 16, y vino, dice, vino ¿a dónde? A Nazaret. El Señor Jesús
Anduvo por todo el lugar, por toda Judea, por toda Galilea, por toda la región donde estaban la tierra de Israel. Dice que después de estuvo en Galilea allí, vino ¿a dónde? A la ciudad de Nazaret, Amén. donde él se había criado, donde estaba allí su madre y sus hermanos. Alabado sea Dios. Él vino y él fue hasta allí, a su ciudad. Sí, amén. Alabado sea Dios. Gloria a Dios. Dice, donde se había criado. O sea que Cristo, hermano, anduvo por todos los lugares de Israel, pero también anduvo por su región, anduvo por su lugar, por su tierra, allí en Nazaret. Y en el día de reposo, dice, entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. O sea, hermano, que en el día de reposo, un sábado, un día de reposo que era dedicado al Señor, dice que entró en la sinagoga, alabado sea Dios, conforme a su costumbre. Así que era costumbre entrar en la sinagoga y que el Señor le dieran al Señor la palabra para leer. Alabado sea Dios. ¿Y se levantó a qué? A leer. A leer. Santo y poderoso Dios. Así que Cristo, hermano, entró a Nazaret. Vino a la ciudad de Nazaret, donde se había criado, y en vez de irse para la casa de su madre, donde estaban sus hermanos y sus hermanas, dice que fue derecho, hermano, para la sinagoga. Se fue derecho para donde enseñaban la palabra. Porque él estaba ocupado en las cosas del reino. Hoy en día, hermano, el pueblo de Dios está ocupado en las cosas de afuera, en las cosas de este mundo, antes que en las cosas del reino. ¿Por qué lo digo yo? ¿O por qué lo digo así? Porque cuando vemos los días de reunión que tenemos que congregarnos y estar congregados unos con otros, estamos más preocupados por agradar a los hombres fuera de la iglesia, fuera de la sinagoga o fuera del templo donde se está reuniendo, y después se escucha cualquier clase de doctrina, cualquier clase de prédica, o cualquier loco suelto que anda predicando ahí, antes de venir a escuchar la palabra del Señor y preocuparnos por los negocios de nuestro Padre. Aleluya. A su nombre sea la gloria. Por eso allí dice que en el capítulo 2 de aquí de Lucas, unas hojas para atrás, en el verso, alabado sea Dios, 39 y 40, dice allí el regreso a Nazaret. Después de haber cumplido con todos los prescriptos de la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. O sea, hermano, que después de que sus padres fueron y presentaron al niño Jesús, a ese bebé que había nacido, fueron, como era costumbre de los judíos allí, a presentarlo al templo. A su nombre sea la gloria. Y después, cuando lo presentaron al templo y estuvieron allí, alabado sea Dios, en la presencia del Señor, alabado sea Dios, y volvieron a su ciudad, a Nazaret, dice que acá, que después de haber cumplido con todos los prescriptos en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Ahora el niño, dice, el niño, Cristo, crecía y se fortalecía. Ahora el Señor Jesucristo, como era un niño todavía y no podía salir a ministrar, dice que el niño que crecía, iba creciendo, iba cumpliendo años, iba creciendo, alabado sea Dios, y dice, el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Ahora, ¿por qué se llenaba de sabiduría? Porque escuchaba, hermano, alabado sea Dios, escuchaba a su padre las enseñanzas que tenían. Porque antes en la antigüedad no había escuela, no había escuelita dominical, no había nada. Eran los padres, tanto la madre como el padre, los principales, alabados a Dios, eran los principales, no solamente sostenedores de su casa, del hogar, sino que también eran los que le enseñaban la palabra del Señor
alabado sea Dios, y después iban allí a la sinagoga para que él escuchara la palabra del Señor. O sea que estaba empapado de las cosas Gloria de a Dios. Dios, amén. Hoy en día, hermanos, los niños, si no tienen un celular, si no tienen esto, si no tienen lo otro, no, déjenlo, no, vamos para allá, lo sacan de la presencia de Dios, lo sacan de escuchar la palabra del Señor. Ya no tienen ni respeto, hermanos, por las cosas del Señor. En las iglesias andan corriendo, hermanos, en las reuniones andan corriendo por los pasillos, a veces gritando. Alabado sea Dios, los padres no pueden con los niños. En cuanto antes, hermano, alabado sea Dios, era una mirada y quédate quieto porque sabía lo que te esperaba. Hoy en día, hermano, gritan, patalean, hacen lo que quieren, hasta hacen berrinche, hermano, para que le den un celular, para sacarlos de la presencia del Señor. ¿Y cómo puede escuchar o cómo puede aprender la palabra de Dios si está atendiendo otra cosa? Mire que Dios nos va a pedir cuenta, hermano, cómo criamos a nuestros hijos, cómo criamos a nuestras hijas. A su nombre sea la gloria. Si bien son una bendición de Dios los hijos, pero también tenemos su responsabilidad, tiene su responsabilidad, porque tenemos que enseñar, hermano, enseñar, alabados a Dios. Dice, instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Tenemos que instruirlo, tenemos que enseñarle, no dejar, hermano, como hoy en día, que se le da, hermano, alabados a Dios, la confianza a maestros, a profesores, y le enseñan cualquier cosa antes que la palabra del Señor. Y nosotros confiados, nosotros contentos. Y después a veces nos quejamos, hermano, por qué nuestros hijos o nuestras hijas, hermano, se rebelan con la palabra del Señor o con la presencia del Señor. A su nombre sea la gloria. Pero dice acá que vino a Nazaret donde se había criado. Y en un día de reposo, dice, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre. O sea que era de Jesucristo, era costumbre, hermano, entrar a la iglesia, entrar a los lugares de reunión donde se predicaba la palabra del Señor. A su nombre sea la gloria. Y dice, conforme a su costumbre, y se levantó ¿a qué? A leer. Y se levantó a leer. Mire que esta costumbre también era de Pablo. Alabado sea Dios. Vamos a ir por un momentito ahí, dejamos marcado Lucas 4. Vamos a ir al libro de los Hechos. Capítulo 13. Gloria a Dios. Hechos 13. Gloria a Dios, santo y poderoso Dios. Verso 2, capítulo 14 y 15 del libro de los Hechos. Dice que aquí, cuando estaban Pablo y Bernabé en Antioquía de Pisidia, alabado sea Dios, dice ahí, habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, dice, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Alabado sea Dios. Ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga en un día de reposo y se sentaron. O sea, hermano, que Pablo cuando iba y entraba a una ciudad que no conocía, lo primero que hacía era ir y entrar en una sinagoga, hermano, de los judíos. ¿Para qué? Para entrar y escuchar lo que se estaban predicando y allí empezar a predicar, alabado sea Dios, las buenas noticias, principalmente primero a los judíos y después a los gentiles. Si los judíos no querían, se iba a los gentiles. Y es lo que se tiene que hacer. Amén. Primero a las ovejas perdidas del pueblo de Dios y después, hermano, a todos los otros. Si no quieren las ovejas, vamos a los otros. A su nombre sea la gloria. Ahora verso 15 dice, y después de cada lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles, varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Miren lo que le decían los principales, alabado sea Dios, allí de la sinagoga. Y le decían, hermanos, como ustedes son nuevos y han venido de Jerusalén, parafraseando todo como más o menos para que entendamos un poco, dice, varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Y esta, hermano, es la palabra exhortación, que volvamos a los rudimentos antiguos, que volvamos, hermano, a la lectura de su palabra, que volvamos a congregar nuevamente, hermanos. Santo Dios, amén.
Porque es necesario empezar a congregar. Porque viene a buscar una iglesia sin mancha y sin arruga. Una iglesia sometida, hermano, a la voz de Dios, a las autoridades que Dios puso. Y principalmente, hermano, a la autoridad suprema, que es Cristo, que es la cabeza de la iglesia. ¿Cómo puede ser que la cabeza, hermano, esté la cabeza y después el cuerpo de la iglesia esté desmembrado? Esté uno por un lado, otro por el otro. ¿Cómo puede hablar Dios así? ¿Cómo puede reunir, hermano, alabados a Dios, todos los componentes, alabados a Dios, los componentes de un cuerpo, hermano, si está desmembrado? Los cuerpos andan por un lado, las manos por el otro, alabados a Dios, gloria a Dios. Los ojos andan por un lado, pero la cabeza, que es Cristo, lo está esperando. ¿Por qué no poner a meditar? Si somos un cuerpo en Cristo Jesús y Cristo es la cabeza de la iglesia, y si usted realmente es parte de la iglesia, tiene que guardar sus mandamientos y tiene que venir a congregar. ¿Por qué? Porque la cabeza quiere comunicar algo a las distintas partes del cuerpo, de su cuerpo. A su nombre sea la gloria. Seguimos allí en Lucas 4, 17. Ahora, y se le dio el libro del profeta Isaías. Dice que se le dio el libro, alabado sea Dios, del profeta ¿quién? Isaías. Y se le dio, antes se leía, hermano, en papiros y estaban en pergaminos, alabado sea Dios. Y dice que se le dio a leer el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Y encontró, hermano, el lugar. Y encontróla en las escrituras del libro del profeta Isaías, en el capítulo 61, donde habla que el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. Donde Isaías, hermano, profetizaba lo que iba a predicar y lo que iba a decir, principiando su ministerio, Jesucristo. Lo mismo que dijo acá, lo dijo Isaías, hermano, lo dejó escrito para que después luego el Señor de la gloria, el Cristo de la gloria, lo volviera a pronunciar. Si no, fíjese, por un momentito vaya a Isaías capítulo 61. Gloria a Dios. Santo y poderoso Dios. En Isaías 61, buenas nuevas de salvación para Sión. Ahora, muchas veces, muchas personas, hermano, malinterpretan estas escrituras. O malinterpretamos las escrituras. Porque Isaías no solamente estaba hablando de él aquí, sino que estaba hablando del mismo Jesucristo, alabado a Dios, que muchos años después iba a venir e iba a andar con el poder del Espíritu del Señor, porque estaba hablando del mismo Jesucristo. Amén. Y nosotros debemos de andar llenos del Espíritu, debemos de andar como anduvo Cristo, pero debemos de andar nosotros llenos del Espíritu para poder dar palabra al cansado. Amén. A su nombre sea la gloria. Aquella persona que necesita de Cristo, nosotros como iglesia necesitamos estar llenos del Espíritu. Ahora sigue, mire lo que dice Isaías 61. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar, alabado sea Dios, a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de cárceles, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Reedificarán las ruinas antiguas y levantarán asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. A su nombre sea la gloria. Santo Dios. Y extranjeros apacentarán vuestras ovejas, y los extraños serán vuestros labradores y vuestros viñadores, y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, ministros de nuestro Dios seréis llamados.
Comeréis la riqueza de las naciones y con su gloria seréis sublimes. En lugar de vuestra doble confusión y vuestra deshonra, os alabarán en sus heredades, por lo cual en sus tierras poseerán doble honra y tendrán perpetuo gozo. Porque yo Jehová, dice, soy amante del derecho, aborrecedor del latrocinio para holocausto. Por tanto afirmaré en verdad su obra y haré con ellos pacto perpetuo. Alabado sea Dios. Todo hermano estaba hablando de Jesucristo. Estaba hablando del Señor Jesús. Hoy hay muchos sinvergüenza, hermanos, que están tomando y tocando este capítulo de Isaías como autoproclamándose Cristos, autoproclamándose ungidos, hermanos. Sí que nosotros necesitamos la unción del Santo, necesitamos ser llenos del Espíritu Santo, pero dice que en 1 Juan, que cuando venga el Espíritu de verdad, cuando venga la unción, dice que la unción misma pudrirá todo yugo. Amén. Pero acá no está hablando, mire hermano lo que hace, a esas personas que dicen que supuestamente el Espíritu de Dios está sobre ellos. Dice, porque me ungió Jehová y me ha enviado, dice, a predicar buenas nuevas a los abatidos. ¿Y dónde están, hermano? Predicando, si realmente fueron los ungidos de Dios, predicando el reino de Dios, hermano, y su justicia, y predicando, hermano, a las personas que están abatidas. ¿Dónde están? ¿Dónde se ven? Dice, a vendar a los quebrantados de corazón. ¿Dónde están esas personas que se dicen ser ungidas por Dios o que el Espíritu de Dios está sobre ellos, vendando las heridas de los corazones de las personas o de las almas, hermano, que tienen alrededor? ¿No ves que, hermanos, somos unos bandidos y sinvergüenza y tocamos y trastocamos la palabra del Señor y la manoseamos y hacemos lo que se nos antoja, hermano, con la palabra? Que la palabra de Dios dice que Dios nos confió su palabra. Es un privilegio tener su palabra en nuestras manos y poderla leer y poderla predicar. Santo Dios. Que nosotros tenemos que predicar de Cristo, del ungido de Dios. Aleluya. Que tenemos que predicar, hermano, el año agradable del Señor Jesucristo, del año agradable de nuestro Dios. Y que también tenemos que, alabado sea Dios, predicar, hermano, el día de venganza y el día, alabado sea Dios, de la ira de nuestro Dios. Amén. Y que va a haber personas, hermanos, que van a estar quebrantadas de corazón, pero hay que saberlas vendar, hay que saber curar su herida. Nosotros no sabemos, pero Cristo sí sabe. Aleluya. Por su palabra. Amén. Es su bendita palabra. Amén. Hermanos, aquella persona que se pone en las manos de Dios Sí, tiene que saber y tiene que tener, si está llena del Espíritu, tiene que dar, hermano, palabra de exhortación, pero también tiene que dar palabra, hermano, para bendición. Que tiene que saber, hermano, tratar a las personas, hablar con la palabra del Señor, hermano, pero darle para que la palabra de Dios vende sus heridas, que cure su herida, porque Cristo es el que hace toda la obra. Aleluya. Santo Dios. Dice, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos. Dice que a publicar libertad a los cautivos. Y no solamente, hermano, estos chantas y bandidos sin vergüenza, dice, supuestamente que vienen a libertar a los cautivos, sino que lo dejan más cautivos todavía de los que estaban. Dice, a libertad, a publicar libertad a los cautivos, pero no en nuestro nombre, no en el nombre de fulano, de mengano, o del ministerio tal o de otro ministerio, sino en el nombre de Jesucristo. Aleluya. En el nombre de Jesús se liberta, se tiene que publicar libertad a los cautivos, en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre del ungido de Dios. Ese A su nombre, que Señor. dio su vida por ti, que dio la vida por salvarte, que Amén. dio la vida por salvarnos. Amén. Ese nombre que Ese es sobre nombre, todo nombre, amén. que en el nombre de Jesús, dice, se va a doblar toda rodilla en los cielos, en la Amén. tierra y debajo de la tierra, Gloria que a es el Dios. nombre de Jesucristo de Nazaret. Aleluya. Santo es tu nombre, Jesús. Dice, y a los presos, apertura de cárceles. Hermanos, ¿cuántas personas están presas en cárceles espirituales? Y en vez de abrirles las puertas, se las dejan cerradas. ¿Y cómo se abren esas puertas? Cristo es experto en abrir puertas espirituales. Solamente tenemos que tener un corazón, hermano, alabados a Dios, dispuesto para la palabra del Señor y para creer en el nombre de Jesucristo. Aleluya. Gloria a tu Santo y nombre. poderoso Dios.
Dice a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Y antes, hermano, de predicar todo lo que dice su palabra, vienen y predican de bendición, que al cristiano no le puede faltar nada. Alabados a Dios, que no tiene que haber ninguno, hermano, alabados a Dios, nada, ningún pobre, porque Dios enriquece. Porque todo lo hacen todo, hermano, materialmente, pero esto es todo espiritual. Dios es el que enriquece primero espiritual, porque Dios quiere que prospere nuestra alma primero, antes, hermano, que lo otro, lo terrenal. Después Dios va añadiendo lo que realmente nosotros necesitamos, pero lo primero es lo espiritual, es nuestro corazón. Alabado sea Dios, viene a vendar las heridas de los corazones. ¿Y cuánta gente, hermano, está herida? ¿O cuánta gente hemos herido? Amén. ¿O cuánta gente nos ha herido, nos han herido? Pero tenemos a un experto, hermano, en vendaje de corazón, Aleluya. que es nuestro Señor Jesucristo. Sí, Señor. Por eso dice, volvamos allí en Lucas capítulo 4, verso 18, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Esto es lo que decía en Isaías, lo que acabamos de leer en Isaías 1 y 2. Cristo aquí lo empieza a leer, a la voz de Dios dice, y el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Era el ungido de Dios. Amén. Era nuestro Salvador y Señor Jesucristo. El único que sabe, hermano, alabados a Dios, lo que nosotros realmente necesitamos. Gloria a Dios. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. O sea, para dar buenas noticias a quien de salvación a los pobres. Y no solamente pobres económicamente, sino a los pobres espirituales. Porque cuántas personas hay que pueden tener todo el mundo, todas las riquezas del mundo, pero son unos pobres espirituales. Su alma vacía. Porque su alma está vacía, su corazón está vacío, porque se sienten solos. Para eso vino Cristo, para sus almas. Aleluya, gloria a Dios. Por eso dice, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado, dice, a sanar a los quebrantados de corazón. Ahora, Dios no llega a los quebrantados de corazón. ¿Cuántos hay que están quebrantados de corazón? ¿Cuántos hay que tienen herida en el corazón? Que el hombre la ha hecho. ¿Y por qué no se han dejado sanar por Jesucristo? Si la palabra de Dios dice, yo vengo a sanar a los quebrantados de corazón. Si Él es el que te sana. Él nos dice, venir a mí, todos los que estén trabajados Y cargados, yo los haré descansar. Dice alabado sea Dios. Amén. Pero dice que el Señor Jesús llevó todas nuestras dolencias. Él llevó todas nuestras dolencias. Amén. Él llevó todas nuestras enfermedades y nuestras dolencias. Él las llevó en la cruz del Calvario. Aleluya. Por eso dice que me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. ¿Cuántas personas están quebrantadas en su corazón? ¿Cuántas personas, hermano, están heridas del corazón? ¿Por qué no se dejan sanar por Cristo? Si Cristo, hermano, es el que nos sana. Nosotros solamente tenemos que decirle, Señor, ven y sana mi corazón. Sana mis heridas. Venda mis heridas. Purifícala, Señor. No solo que sana, ni también que le dé libertad a nuestra alma. Amén. Gloria a Dios. Si estamos atados, estamos apresionados por algo espiritual. ¿No estamos cautivos? Claro, Él viene a eso. ¿Estás cautivo por algún pensamiento? Pensamiento de autoeliminación, pensamiento... Amén. Ven a Cristo. Ven a Cristo porque Él es el único que te puede libertar de todo eso. Alabado sea Dios. Ahora dice, a pregonar libertad a los cautivos. ¿Y cuántos hay, hermanos, que están cautivos por las drogas? Que están cautivos, alabados a Dios, por el tabaco. Que están cautivos por el alcohol. Que están cautivos, hermanos, por demonios. Que están cautivos, alabados a Dios, por personas. Y el único que te puede liberar, el único que te puede sacar de ese cautiverio en el cual estás, es Cristo. Aleluya. Porque Cristo, hermano, es el camino. Cristo es la verdad y Cristo es la vida. Sí, Señor. Nadie puede ir al cielo si no es por Él. Y nosotros, hermano, tenemos que predicar de Cristo y de la grandeza de Cristo. Sí que tenemos que estar llenos del Espíritu, hermano.
Tenemos que orar por los enfermos, como lo dice la palabra del Señor. Pero todo el trabajo lo hace el Señor. Aleluya. Cuando Él quiere y como Él quiere. Porque Él es el soberano. Amén. Por eso dice, a pregonar libertad a los cautivos. Los cautivos tienen que salir a libertad en el nombre de Jesús. Sí, Señor. Y vista a los ciegos. Pero no está hablando de aquellos ciegos que no pueden ver. Dios los sana, sí. Pero aquellas personas que aún están viendo, que pueden ver, están ciegos espiritual. Porque cuántos ciegos espirituales hoy andan por en el camino, hermano, o están yendo a la iglesia, ciegos espirituales que no pueden ver y que no los dejan ver. Y algunos no quieren ver. Porque no hay peor ciego, dice aquel que no quiera ver. Alabado sea Dios. Santo Dios. A poner en libertad a los oprimidos. ¿Cuántas personas están oprimidas, hermano? Andan oprimidas por ahí. ¿Y dónde están, hermano, aquellas personas que supuestamente Dios los envió, los puso, hermano, o los ungió para hacer este trabajo? ¿Dónde está haciendo la obra de evangelista? Dice, cumple tu ministerio, lo dice Pablo a Timoteo. Dice, a poner en libertad a los oprimidos. Cristo es el único que puede libertar a los oprimidos por enfermedades, por demonios. Pero Cristo es el único que tiene poder, hermano, para salvar, para liberar, para sanar. Gloria a Dios. A predicar el año agradable del Señor. Y esto es lo que decía Isaías capítulo 61, verso 1 y 2, hermano. Para eso vino Cristo, para eso nació Cristo, para hacer las obras que, alabado a Dios, ningún otro puede hacer. A su nombre sea la gloria. Y dice, y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Ahora, hermano, que alabado sea Dios, ¿no? Qué reverencia. Qué reverencia. Qué reverencia a su palabra, reverencia y respeto a las autoridades también puestas aquí en la tierra. Amén. Amén. Porque estaba el ministro allí, y dice que el ministro le dio el libro del profeta Isaías y encontró Cristo el pasaje donde dice en Isaías 61, capítulo 61, verso 1 y 2, y dice que después que terminó de leer, porque le dieron el libro del profeta Isaías para que leyera un pasaje. Muchos en la palabra del Señor le dan la oportunidad de llevar una palabra y terminan predicando. Pero si es llevar una palabra, es a leer la palabra del Señor, leer un pasaje donde Dios te está tocando y tener un respeto, hermanos, por las autoridades que están liderando allí en esa iglesia. Y dice que, y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Pasó adelante, abrió el libro, encontró el lugar donde estaba, donde decía Isaías 61, lo volvió a enrollar, lo tomó con respeto y se lo dio al ministro. Y él se sentó. Sí, Señor. Y vemos el respeto, hermano, y la reverencia, siendo Dios, hermano. Pero él se sujetó a la autoridad de este mundo. A su nombre sea la gloria. Y dice que cuando se sentó, dice, los ojos del todo de la sinagoga estaban fijos en él y todos estaban esperando que siguiera o que empezara a hablar o empezara, alabados a Dios, a comentar, hermano, el pasaje que él había leído. A su nombre sea la gloria. Y ahí es cuando el Señor Jesucristo le empezó a decir, alabado sea Dios. Hoy, dice la palabra del Señor, se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Fíjese si en ese momento, hermano, si en este momento viniera Cristo y viniera, hermano, y empezara a predicar y nos dijera, hoy se ha cumplido la palabra, hoy se ha cumplido la escritura delante de vosotros. ¿Usted le creería? ¿Usted creería eso?
Vio a veces que a veces nuestro corazón nos juega una mala pasada. Decimos que tenemos fe, pero a veces no actuamos, hermano, conforme a lo que nosotros decimos. Porque ponemos en tela de juicio todo lo que el hombre o la palabra de Dios dice. Dice que el Señor Jesucristo, como todos los ojos estaban puestos sobre Él, dice, hoy, se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Se ha cumplido. ¿Y cuántas veces, hermano, se cumple la escritura delante de nuestros ojos y nosotros no entendemos, hermano, que ya está todo escrito lo que nos está pasando? Es cierto. Amén. A su nombre sea la gloria. Y todos daban buen testimonio de Él. Alabado sea Dios. Dice que todos daban buen testimonio de Él. Porque todos tenían un concepto lindo del Señor Jesucristo. Todos lo conocían al Señor Jesús. Porque se había criado con ellos. Santo. Y estaban maravillados, dice, de las palabras de gracia que salían de su boca. Ahora dice que ellos estaban maravillados, se sorprendían de todas las maravillas que Él hablaba y de las palabras de gracia y de poder que salían de su boca. Y decían, ¿no es este el hijo de José? ¿No es este el hijo de José? ¿No es este el hijo del carpintero? O como comúnmente pueden decir acá, hermano, ¿no es este el hijo de fulano de tal, el electricista? ¿No es este el hermano de fulano, el hermano de Mengana y de Sultana? Habla bien la palabra del Señor. Y nadie cree. Todos daban buen testimonio de Jesucristo. Y se maravillaban de lo que Él hablaba y de lo que Él decía. Y del poder que salía de su palabra. Porque todo lo que Él decía, hermano, lo hablaba con la autoridad de Cristo y la autoridad del Espíritu Santo. Pero ¿qué pasaba? Dice, ¿no es este el hijo de José? Y aquí vemos la incredulidad de la gente, hermano, y principalmente la incredulidad del pueblo donde Él estuvo ahí. ¿No es este el hijo de José? Fíjese lo que dice en el capítulo 3. Alabado sea Dios. Pero en el verso 23, allí en donde dice la genealogía de Jesús, Jesús, dice, mismo al comenzar su ministerio, era como de 30 años, hijo, según se creía, de José, hijo de Elí. Según se creía que era hijo de José. Pero no era un hijo carnal, era un hijo espiritual, pero de Dios. Era el verdadero hijo de Dios que nació, hermano, alabado sea Dios. De un vientre, de una mujer, hermano, que nunca había conocido varón. Porque Dios estaba con ella. ¿Por qué? Porque la sombra de Dios bajó sobre ella. Y el Omnipotente puso su semilla ahí. Era el mismo Dios encarnado, hermano, que estaba creciendo en la panza de María. Era el mismo Dios encarnado, hermano, cual lo tenían entre sus brazos. Porque Dios se hizo hombre. Dios se hizo un niño. Se humilló, hermano. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender, que Cristo se humilló. Dios se humilló, hermano. Y tomó forma de hombre. Él creció. Él fue un niño, un bebé. Que le tuvieron que dar pecho cuando tenía hambre. Que le tuvieron que abrigar cuando hacía frío. Que Él creció, dice, y se fortalecía en sabiduría y en gracia. Que Él, siendo Dios, hermano, Él fue un hijo obediente de sus padres, aquí terrenales. Hasta que principió su ministerio, hasta que fue el tiempo, hermano, de salir, alabados a Dios, del lugar donde estaba para principiar su ministerio y para poder llegar de vuelta al cielo. Alabado sea Dios. Para arrebatarle a la muerte, hermano, la llave que tenía. El Señor lo reprenda en nombre de Jesús. Porque dice que cuando Cristo murió, pero también resucitó al tercer día, se llevó, alabado sea Dios, para el cielo, la llave de la muerte. ¿Por qué? Porque fue el único que venció a la muerte. Santo. Señor, reprenda al diablo Amén. y todos los demonios en el nombre de Jesús. Bendito sea tu nombre, Jesús.
Y hoy está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso, intercediendo por su pueblo. Aleluya. Señor, amén. Pero la gente, hermano, no creía en él. Sí, eso iba a decir. Que la gente acá, como dice acá, y dice, no es el hijo del carpintero. Porque ellos no creían que él había nacido. Que era el hijo de Dios. Que él era hijo espiritual, era en el espíritu. La gente lo veía como hijo de María y de José, carnalmente. Y él ahí, por eso le decían, la gente no creía que él era hijo de Dios. No solamente, no creía claro, que... no solamente eso, sino que en Juan lo especifica cuando le habla, cuando él les dice abiertamente a los judíos que hijo de Dios era. Claro. Dice, nosotros tenemos a un padre, que es Abraham, y nosotros no hemos nacido de fornicación. Lo tenían a Jesucristo, hermano, como que María, la madre, había tenido relaciones extramatrimoniales y era un hijo de fornicación. Lo tenían, hermano, como no lo tenían como un profeta más, no lo tenían como un hijo de Dios, porque no creían en él. Por eso tenemos que analizar la Escritura, por eso tenemos que escudriñar por qué en Nazaret, alabanza a Dios, no creían en él, porque lo veían cara a cara, estaban con él cara a cara, creció con ellos. Se sorprendían del poder que tenían las palabras, se sorprendían a veces en los milagros. ¿Por qué no hizo Jesucristo, hermano, muchos milagros en Nazaret? Porque no creían, porque el pueblo era incrédulo. Porque no creían, hermano, que realmente era un profeta de Dios. Porque lo habían visto crecer, lo habían visto jugar, habían visto trabajar. Pero como no podían ver los milagros que él hacía, y muchos de los milagros, hermano, era volver los corazones, hermano, hacia Dios, a su nombre sea la gloria. Ahora el verso 23 dice, de Lucas 4:23, él les dijo, sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Hermano, ahí está la incredulidad, aquí vemos la incredulidad de la gente. Todo lo que hiciste en Capernaum, ¿por qué no lo haces aquí? A ver, para que nosotros creamos que eres un hijo de Dios, que tienes el poder, hermano, para sanar, que tienes el poder para liberar. Nosotros no tenemos nada, hermano, si no está Cristo con nosotros. Si no somos obedientes a Dios y a su palabra. Nosotros no podemos hacer nada, hermano, si no lo hacemos conforme a su voluntad. Si no nos santificamos, si nosotros no nos santificamos, si no nos purificamos, si no buscamos de Dios de día y noche, no podemos hacer nada. Nada sin Cristo. A su nombre sea la gloria. Y en el verso 24 dice, y añadió, ningún profeta, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. En el capítulo 4 de Juan, verso 44, Juan 4:44, gloria a Dios. Vamos a leer el 43 y 44. 4, 43 y 44 dice de Juan, 2 días después salió de allí y fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. O sea que Cristo dio mismo testimonio, hermano, de que el profeta es sin honra en su propia tierra. Porque nadie le va a creer. Por más que haga maravillas, por más que haga sustento, haga milagros creativos, no van a creer. Pero Mateo habla algo un poquito más. Gloria a Dios. En Mateo, gloria a Dios, capítulo 13. En el capítulo 13 de Mateo, verso, alabado sea Dios, en verso 57, donde Jesús allí está en Nazaret. Vamos a ir del versículo 56, dice,
Vamos a ir del 53 en adelante. Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí, y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene éste tanta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacob, José, Simón y Judas? Significa, hermano, que Cristo no fue solamente él que nació, sino que también hubo muchos hermanos y hermanas, alabados a Dios, que le nacieron, muchos hijos que le nacieron a José y a María. Ahora sigue diciendo, ¿no están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. O sea que, hermanos, se escandalizaban. Y aún hasta su propio hermano, hermanos, se escandalizaban. Pero Jesús le dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. No hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. ¿Por qué? Porque no iban a creer. No creyeron en él. No creyeron en Jesús. Fueron muy pocos los salvos. Y dice, y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Por eso, hermano, aquí en esta ciudad no reciban nuestro testimonio, pero sí le hablamos de Cristo. No van a tener excusa, hermano, delante de mañana o a partir de mañana, hermano, cuando nosotros no estemos o cuando se tengan que presentar delante de Dios. No van a tener excusa de que nosotros le predicamos la palabra de Dios y nos esforzamos para predicar por Facebook, por YouTube, por videos. Aquí, hermano, aquí en Cardona, que andamos para acá, que andamos para allá, que andamos para arriba y para abajo tras las almas. Gloria a Dios. No van a tener excusa, hermano, porque en el día de mañana, el día que nosotros salgamos o vayamos a otra ciudad a predicar el evangelio o a vivir por otro lugar, donde Dios nos ponga, dice ahí que no hay profeta sin honra en su propia tierra ni en su casa. ¿Por qué? Porque no nos creen, hermano. No creen a la palabra del Señor, ni tampoco nos creen a nuestros dichos ni a los que nosotros hacemos. Porque quieren seguir viviendo su vida. Lo primero que te dicen es, sí, te lavaron el cerebro. Ahí están los come Biblia. O los esto, lo otro, hermano. Y siempre ponen un pero, hermano, a nuestra predicación o a lo que dice la palabra del Señor. Pero hoy se sigue cumpliendo, hermano, las escrituras. Y nosotros tenemos que dar alabanza a Dios, alabanza a Dios, la gloria a Dios, porque todos los días se cumple la escritura. Dice que no hay profeta sin honra en su propia tierra ni en su casa. Aleluya. Si no nos creen a nosotros, por lo menos créanle a la palabra del Señor, a lo que dice la Biblia. A su nombre sea la gloria, porque el único que no te falla es Cristo. Amén. El único que no te hiere es Cristo. Y si te hiere es para sanarte. Es para ver si realmente has sanado o no de esa herida que has tenido. Verso 25 dice, y en verdad os digo, Lucas 4, 25 dice, y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Eso lo puede encontrar en Primera de Reyes, capítulo 17, hermano. Pero todo por causa del pecado, hermano, que había hecho el rey Acab con Jezabel, que el Señor lo reprenda en nombre de Jesús, esa hechicera. Amén. Porque Acab, hermano, era el rey de Israel y se vendió a hacer lo malo. No hubo otro rey como él, porque siguió los consejos de su hechicera, de su mujer, es Jezabel, la hechicera. Que el Señor la reprenda en nombre de Jesús. Amén. Pero por eso dice, de cierto os digo, dice, 25, y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero en ninguna de ellas fue enviado Elías, sino una viuda o una mujer viuda en Sarepta de Sidón, donde murió allí. El profeta fue a Sidón, a la ciudad de Sarepta.
Y allí encontró una viuda. Porque el profeta, hermano, cuando había venido en hambre, había venido la sequía, estuvo en el arroyo de Sisón. Y allí, hermano, los cuervos lo alimentaban. Le traían carne y pan de mañana y de noche. Y le traían la comida al profeta en el torrente de Sisón. Y allí en el arroyo de Sisón se secó. Y cuando se secó, Dios le dio instrucciones a Elías. Dice, vete a Sarepta, a una viuda allí que sale a recoger sus leños. Y dile que te haga una torta en las cenizas, bajo las cenizas. Y dice que cuando fue, esa viuda salió, hermano, a recoger unos leños para dejarse morir. Hacer una pequeña torta para ella y para su hija y dejarse morir. Y el profeta cuando le dijo, dice, pero vaya pronto y hazme un pedacito, aunque sea una pequeña torta para mí, una porción para mí. Y dice que desde ese día que le hizo la mujer ese pedazo de torta, o esa torta para el profeta, dice que la harina nunca escaseó y el aceite nunca cesó hasta que vino lluvia sobre la tierra. Significa que la providencia de Dios, hermano, está sobre aquellas personas, hermanos, que realmente están de parte de Él. A su nombre sea la gloria. Y fue a la viuda de Sarepta, porque la fue a salvar. Porque la gloria de Dios fue, hermano, a su casa y salvó esa casa y a sus hijos y a su hijo. A su nombre sea la gloria. Verso 27 dice, y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado sino Naamán el sirio. Porque Dios hace como Él quiere, hermano, no como nosotros quieramos. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. ¿Por qué se enojaron contra el Señor? Porque les estaba diciendo la verdad. Porque eran una gente incrédula. Porque se fijaban más por las personalidades de dónde era y de quién era y de dónde había salido antes de poner la mirada en Cristo y antes de poner la mirada en Dios y en su palabra y en toda la obra que Él hacía. Y levantándose, le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. Mas Él pasó por el medio de ellos y se fue. Porque todavía no había llegado el tiempo, hermano, de partir de este mundo. A su nombre sea la gloria. Y Cristo, hermano, con el poder del Espíritu, nos habla, nos venda a través de su palabra. Porque la palabra de Cristo, hermano, es la que nos venda, es la que nos liberta, es la que nos saca, hermano, de la cárcel, la que nos abre la puerta de la cárcel espiritual en la que nosotros estamos. Solamente es Cristo Jesús y su palabra, la cual que tenemos que poner por obra, hermano. Y nada más que por incredulidad de la gente, hermano, no cree en Jesucristo. Que el Señor los continúe bendiciendo, hermano. Y espero que sea de bendición esta palabra. Dios le bendiga ricamente. Amén.